La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genezaret. Misericordia del Señor, esa presencia maravillosa que nos hizo sentir fortalecidos, esa unción de paz que nos trajo el Señor, ha sido algo maravilloso. Antes de compartir la palabra, quiero agregar algo que decía mi hermano Roberto con respecto al canal El Libertador. Meditando con el Señor, conforme a la palabra, el Señor nos regaló el nombre del apoyo al canal. Yo y mi casa apoyamos al canal El Libertador. Amén. Pero el primer apoyo que usted hace para este ministerio, que no es lucrativo, sino que es mantener vigente la señal que lleva el mensaje del Evangelio a toda criatura las 24 horas del día. Yo y mi casa apoyamos el canal Libertador. ¿Y cómo lo va a apoyar? Con sus oraciones. Que tengamos identidad. Nosotros como iglesia, el Señor nos regaló el canal a los pocos meses y fuimos el primer canal cristiano para la gloria del Señor. Amén. Ha sido difícil, hemos llorado, hemos tenido momentos bien difíciles, pero estamos vigentes. Yo bendigo la vida de los muchachos que han sido responsables durante este tiempo. Muchos de sus hijos han apoyado. Necesitamos ahorita más camarógrafos, es un ministerio precioso. Necesitamos que, si sus hijos son jóvenes, pueden abocarse con este servidor o con los hermanos del canal para preguntar de qué manera pueden servir en el canal. Sus oraciones, que hayan siervos, porque les digo, grabar todos los servicios es un trabajo. Estar personal que no tiene remuneración, sino que está trabajando ahí, pasando las prédicas, haciendo todo el trabajo. El equipo, no, mire, si usted me pregunta cómo tenemos el equipo, pero no quiero decir ninguna cantidad porque me puedo quedar corto o puedo hablar mucho, pero tenemos una gran inversión en equipo. ¿Cómo hemos conseguido? Usted ve la señal, estamos las 24 horas en el cable, también tenemos el privilegio de estar en la internet 24 horas. Usted no tiene necesidad de tener cable, sino con internet usted puede ver el canal El Libertador. Aparte de esto, nuestros mensajes de predicación se miran en Quetzaltenango también, en 2 canales de Quetzaltenango. Hacer televisión tiene un costo, ¿verdad? Entonces, también queremos apoyar el canal de La Máquina. Ese no es nuestro, pero el día de la campaña evangelística en La Máquina, el propietario del canal se entregó a Cristo. Y desde ese momento puso a disponibilidad de la iglesia el canal. Allá pasan nuestras prédicas, queremos bendecirlos también. Por gracia hemos recibido, por gracia vamos a dar. Entonces, cuando usted compra un agua, un jugo, lo que usted sea, lo que usted consuma, esos 2 quetzales, 3 quetzales de ganancia sirven para aportar. Ahorita el reto es comprar una computadora. Esa computadora que está trabajando 24 horas del día para mantener la señal subida a internet. Con tiempo estamos trabajando para que la podamos comprar. Cuando usted compra un vaso de crema, un queso, contribuye con 3 quetzales para ir haciendo el fondo. Amén. Si usted tiene gozo en su corazón, pues puede dar más. Pero usted sabe que a mí me cuesta un poquito pedir, pero hoy le pido sus oraciones. Le pido que oremos para que hayan obreros en el ministerio y que usted pueda también apoyar llevándose un buen vaso de crema, un buen queso, y usted colabora con el ministerio. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y ese canal estará vigente por muchos años más hasta que el Señor venga por su iglesia. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Mientras usted se pone de pie, le voy a decir qué lindo ha sido ver la iglesia orando los martes. Y qué lindo que la iglesia tenga testimonio que el Señor ha respondido a nuestras oraciones. Amén. Amén. Yo quiero que en esta hora nos pongamos de acuerdo
y que podamos levantar nuestra voz. Aquí están las necesidades de unos hermanos, pero usted tiene necesidad. Yo también tengo necesidad. Y no sabe cuánta necesidad tengo. Entonces vamos a ponernos de acuerdo y vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo te damos gracias, porque nos has reunido con propósito de poder clamar por las necesidades del pueblo, por los que están pasando por tribulaciones económicas, por los que tienen un enfermo en el hospital, en su casa, por los que están pasando algún problema familiar. Te pido, Dios de los cielos, que tu palabra venga y por la fe puesta en tus promesas, Señor, sea suplida toda necesidad. Señor, que tú sanes al enfermo, que tú libertes al cautivo, que tú, Señor, restaures lo que está caído. En el nombre maravilloso de Cristo venimos pidiendo, Dios de los cielos, que tu gloria se manifieste en cada hogar representado. Los que nos ven por televisión, la necesidad que tenga, oh Dios, es puesta delante de ti en esta hora, para que tú respondas y que haya testimonio que tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que los mismos milagros que predicamos, ahora tu pueblo tiene testimonio que tú obraste con poder, trayendo restauración, fortaleza y sanidad. En el nombre maravilloso de Cristo lo declaramos y lo recibimos por fe. Amén y amén. Amén. Y en la misma manera vamos a orar y vamos a decirle: Espíritu Santo, diga usted conmigo: Espíritu Santo, tú eres mi Dios y tú me ayudas a discernir la palabra. La quiero oír con revelación, para que esta palabra cambie mi vida, porque yo quiero ser un siervo acepto delante del Padre. Gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga rica y abundantemente. Hoy voy a compartir un tema bien interesante, bien especial. Se llama el pacto de sal. El pacto de sal. Amados míos, hemos oído por palabra profética y muchas predicaciones que hay un propósito cuando nos congregamos. Y cuando nos congregamos venimos a recibir la palabra, no para aprender de Dios, solamente de aprender que hay un Dios y que hay una Biblia, que hay una palabra, sino poder aprender lo que Dios quiere para nuestras vidas y vivir conforme a la voluntad de Dios, que es cosa muy distinta. Si estamos reunidos acá, tenemos que ver que la exhortación que Dios nos da en su palabra es que todavía tenemos la oportunidad de redimir el tiempo y prepararnos para hacer esa iglesia consagrada, esa iglesia que va a ser levantada, que va a ser arrebatada. Por eso nosotros tenemos que considerar la paciencia de nuestro Señor Jesucristo como una oportunidad de salvación para los que no conocen a Cristo y los que conocemos a Cristo, para que nos preparemos, nos guardemos para el Señor, porque nosotros debemos de gozar la salvación que está preparada para el tiempo postrero, y la salvación la cual usted anhela es ser arrebatado como la iglesia novia en la parucía del Señor. Amén. De esta manera el apóstol Pedro declaró pues que la tardanza del Señor, que no tomemos la no venida del Señor como tardanza, sino la tomemos como un tiempo de oportunidad para que más se agreguen a la iglesia, y los que no estamos consagrados nos consagremos. Le digo, me incluyo. También el apóstol Pablo exhortó en todo tiempo que la iglesia se consagrara, que la iglesia fuera santa, que la iglesia fuera pura. En un momento determinado también el apóstol Pedro advirtió que muchos iban a torcer la escritura diciendo que Jesús ya había venido. Otros iban a torcer la escritura enseñando doctrina para que el pueblo se quedara acá, para que no pensaran en lo de arriba, no pensaran en lo celestial, sino que han proliferado doctrinas en donde la gente está aprendiendo a pensar en las cosas que se miran, cuando la palabra nos enseña que debemos de aprender a poner la mirada en las cosas que no se ven, porque estas son eternas. Amén. Entonces, habiendo algunas cosas difíciles de entender en la escritura, vamos a entender hoy algo que usted tarde o temprano ya lo va a leer, o si ya lo leyó, hoy el Espíritu Santo nos quiere enseñar.
Por eso vamos a hablar del pacto de sal. Vamos a la palabra, al libro de Levítico capítulo 2, verso 13. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta hora. Levítico capítulo 2, verso 13. Y dice la escritura: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Después vaya conmigo al libro de Números capítulo 18, verso 19. Cuando haya llegado me dice amén. Números 18, verso 19, dice la palabra: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Entonces nos encontramos en una situación bien desafiante a nuestra fe. En Levítico 2:3 dice que nunca falte jamás tu ofrenda del pacto de tu Dios. Y en Números 18 dice que pacto de sal perpetuo es delante de Jehová. Entonces, cuando vemos, literalmente está diciendo que nunca falte la sal en tu ofrenda. Pacto perpetuo es la sal del pacto de tu Dios. Ahora, si nosotros literalmente tomamos esta porción bíblica, quiere decir que en esta hora toda ofrenda que traen los santos, porque la ofrenda que traen los santos es una ofrenda santa, entonces tiene que venir con sal. Si literalmente nos fuéramos al texto, diríamos entonces: usted traiga su ofrenda con sal. Pero quiero decirle que hay iglesias que actualmente están utilizando la sal. Y aunque usted no lo crea, la tarea de nosotros, hermanos, para predicar la palabra es estudiar y ver qué están haciendo otros. Lo bueno, decimos: Señor, queremos poner por obra lo bueno. Lo que está errado, lo que está equivocado, desecharlo. Entonces la Biblia nos habla que jamás falte la sal del pacto de tu Dios en tu ofrenda. Pacto perpetuo. Si usted está leyendo sus textos, usted los subrayó. Ahí en la pantalla le aparecieron subrayados para que usted tome nota de que la palabra del Señor tiene que cumplirse. Pero vamos a ir despacio. Vamos ahora a Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 13, verso 5. Y el libro de Crónicas 13:5 dice algo tremendo. Y dice la palabra: ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino de David sobre Israel para siempre? ¿Cuántos de ustedes saben que el reino de David es para siempre? Amén. A él y a sus hijos bajo pacto de sal. Entonces le dijo a David: tu reino nunca será quitado. Y sabe que el reino de David se ha de cumplir literalmente en el reino milenial. Estoy hablando palabra de Dios. Y si estoy hablando palabra de Dios, diga usted amén. Literalmente David va a reinar en la tierra después de la gran tribulación en el reino milenial. Pero este es otro capítulo. Entonces estamos viendo que el segundo libro de Crónicas nos habla que hay pacto de sal cuando Jehová le prometió a David que no quitarían el reino de su casa. Entonces nos encontramos ahora en un dilema. Esta palabra se tiene que cumplir. La escritura dice: la ley es solo sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Eso lo dice la palabra en Hebreos capítulo 10, verso 1, que la ley es sombra de los bienes venideros. Solo apúntelo. Asimismo vamos a recordar que en Romanos capítulo 15, verso 4 dice: de hecho, todo lo que se escribió antes se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Entonces quiere decir que lo que se escribió en Levítico, en Números y en segundo libro de Crónicas es sombra de los bienes venideros. Por favor, puede levantar su mano conmigo y diga: lo que se escribió antes
me habla de la sombra de los bienes venideros. Ahora hay algo que yo siempre he compartido. De lo que se cambió del Antiguo Testamento, siempre se cambió por algo más grande, algo más glorioso. Había sacerdocio levítico y había de la familia de Aarón el sumo sacerdote. El Señor lo sustituyó por un sacerdocio más grande, inmutable, el sacerdocio según el ordenamiento de Melquisedec. Amén. Amén. No sé si decían estas verdades. Dice la Escritura que antes se sacrificaban machos cabríos y ahora ya no hay sacrificio de machos cabríos, y el Señor lo sustituyó por el único, perfecto, santo sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No sé si alaba al Señor. Amén. Entonces regresamos con la sal. Nunca falte la sal sobre tu ofrenda. Nunca falte ese mandamiento perpetuo, la sal del pacto de Dios. Le prometió el reinado de David a David con pacto de sal. Entonces ahora tenemos que aprender, si esto es sombra, tenemos que aprender cómo lo tenemos que vivir en este tiempo. Amén. Por lo cual la sal del pacto de Dios tiene que ser hoy una presencia divina de esta verdad en nuestras vidas. ¿Cómo cuesta sacarle un amén a usted? Tiene que ser una realidad la presencia divina en el pacto de sal de Dios. Amén. Bueno, entonces quiero recordarle antes de entrar que la sal en el tiempo antiguo tenía una preponderancia bien grande. Muchas guerras se dieron por la sal. Y la sal, usted sabe que en ese tiempo la utilizaban los antiguos para preservar la carne. Mataban una gran res, no podían consumirla en el mismo día, no tenían como ustedes su refrigeradora y echar la carne en la refri, sino salaban la carne y la guardaban, y entonces la sal preservaba, eliminaba las bacterias y la hacía incorruptible. Entonces el Señor siempre nos ha enseñado con todas las cosas naturales que pueden ver nuestros ojos, las verdades reveladas del reino. Y si la Biblia dice que antes, en el Antiguo Testamento, según la ley, la ofrenda tenía que ser con sal, esto nos habla de la figura que la ofrenda del pueblo santo era una ofrenda que se presentaba incorruptible para Dios. Entonces lo que hoy vamos a aprender cómo es la sal que usted tiene que tener en su ofrenda. Pero antes de hablar de ofrenda pecuniaria, de hablar de lo que usted trae, lo que Dios quiere hablarle de lo que usted es como ofrenda. Amén. Bueno, entonces vamos a entender lo que el Señor dice, que el pacto que Dios tuvo sobre la casa de David, la preservó y declaró que ese pacto era incorruptible porque fue bajo pacto de sal, que ese pacto nadie lo iba a mover, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón iba a mover ese pacto sobre la casa de David. Había incorruptibilidad en el pacto de Dios sobre David. Amén. Entonces vamos a ver a la luz de la palabra, así rápidamente. Entonces, si la palabra nos dice que ese pacto fue salado, hoy va a aprender a usted que conviene ser mejor salado, porque el diablo es astuto. Porque salado le dicen al hombre que está de mala suerte, pero en Cristo usted tiene que ser salado porque es incorruptible, para la gloria del Señor. Entonces el pacto que Dios hizo sobre David, sobre su casa, para él y para sus hijos, se cumplió porque estaba escrito, oiga, que del linaje de David iba a ser el Cristo. Entonces Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, el hombre común y ordinario para los en ese tiempo, era el ungido de Jehová, porque se cumplió en él en la escritura que linaje de David era. Ese israelita común y ordinario para ellos
era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y fue declarado y es declarado en esta casa como el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el pacto de sal de Dios sobre la casa de David. Aquel judío es en quien se cumplió el pacto de sal de Dios. Porque el reino de Jesús es inmutable, es incorruptible, es eterno. Entonces, Rey recibió un sacerdocio inmutable, declarado sumo sacerdote. Y cuando la palabra dice que David recibió el reino y él y sus hijos, el sacrificio de Cristo representó que todos nosotros que no éramos pueblo, todos nosotros que éramos bastardos, todos nosotros que éramos olivo silvestre, oiga, suena muy duro la palabra, pero así es. Todos nosotros que éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, también por Cristo, por ese pacto de sal de Dios con David, nosotros en Cristo también somos reyes y sacerdotes para el Padre por medio de Cristo. Apocalipsis capítulo 1 verso 6. Y dice la palabra: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el pacto de sal de Dios para la casa de David en Cristo arranca una dimensión más gloriosa. Ahora, una palabra profética, oiga, y aprovecho, hermano, las palabras proféticas que damos acá, que el Señor da, que nosotros somos los vasos, vienen a hablarnos de una manera tremenda. Y en el tiempo de la rueda de oración, Dios nos habló que nos quiere llevar como las águilas a dimensiones más grandes, más gloriosas. De los que estuvimos en la rueda de oración sabe. Ahora, entonces lo que el Señor está diciendo en esta hora, el pacto de Dios con sal se cumple en la persona de Jesús, pero se cumple en usted, mi amado. Entonces nos está hablando de un sacerdocio. Ese pacto contiene el sacerdocio inmutable, contiene la dimensión del linaje de ser reyes y sacerdotes. Entonces, ¿por qué muchos no están viviendo en la dimensión de lo que el Señor ya concedió? Y los que decimos que nos ha concedido, ¿por qué no tenemos ese sacerdocio santo revelado y todavía nos estamos comportando como nosotros queremos? ¿Por qué nos estamos comportando como conforme a nuestra propia voluntad y no estamos consagrando nuestra vida para el Señor? El Señor viene pronto, pero muchos no se están consagrando. Y hoy vamos a hablar de la consagración, porque solamente los santos se consagran. La consagración no depende de otro, depende de mi decisión. La obra del Señor, cuando Él nos salva, Él nos paga, nos compra a precio de sangre. Él nos redime. Él nos redime. Él nos santifica, o sea que nos aparta para Dios. Él nos justifica. Él nos sustituye en la segunda muerte. Pero la consagración es decisión nuestra. Yo decido consagrarme al Dios Santo. Yo decido ser esa ofrenda. Entonces, ahora usted va a discernir hacia dónde el Espíritu nos quiere llevar. Si el pacto de sal de Dios con la casa de Israel conlleva todos estos beneficios, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no estoy viviendo apartado, consagrado para Dios? Entonces estoy tomando en poco el pacto de Dios conmigo. O sea, está esta verdad, pero esta verdad tiene que hacerse vida en mi vida. Jesús se consagró para vivir. O sea, Jesús como verdadero hombre cumplió su ejercicio ministerial. Entonces, en todo tiempo, Él se subía al altar del sacrificio. Antes de subirse a la cruz, antes de descender al infierno para sustituirlo a usted y a mí en la segunda muerte, Él todos los días se subía al altar del sacrificio. Rendía su voluntad delante de Dios. Ya no hacía su voluntad, sino hacía la voluntad del que le había enviado. Y Él decía: mi verdadera comida es hacer la voluntad del que me envió. Yo no hago mi voluntad, hago la voluntad del que me envió. Y si nosotros creemos que el pacto
que Jehová hizo sobre la casa de David y creemos que en la persona de Cristo se cumplió y que nosotros somos reyes y sacerdotes, tenemos que decir lo mismo que dijo Cristo: mi verdadera comida es hacer la voluntad de Dios. Entonces tenemos que consagrarnos. Entonces cuando estamos consagrados ya no hacemos lo que nos dice el hombre, nos hacemos lo que nos dice el Dios de los pactos. Amén. Bueno, pero sigamos. Entonces Jesús completó todo su ejercicio ministerial como una ofrenda de sacrificio salada con fuego. Vamos a ver más adelante. Diga usted conmigo: Jesús, para darme salvación, cumplió su sacrificio de ser una ofrenda salada. Porque las ofrendas que se presentaban eran saladas. Pero en el Antiguo Testamento nos habla de fuego. Pero cuando usted reconoce la obra de Cristo, que Él tuvo que pasar por fuego, porque Él literalmente descendió a las partes más bajas. Y la muerte segunda es en el infierno, y Él estuvo en el infierno por nosotros. Y ahí fue consumido. Y entonces es una ofrenda salada con fuego. Ahora vamos a darnos cuenta que por el Espíritu se tiene que cumplir esta verdad en nosotros. Mateo capítulo 5 verso 13. O sea que los versos, los versos en el Nuevo Testamento no están solamente por estar. Hay un sentido espiritual en nuestras vidas. Por eso tenemos que escudriñar la Escritura. Usted tiene que discernir lo que estoy hablando es una verdad. Mateo 5 verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahora, yo estoy seguro que todos conocíamos esta porción y decimos: la iglesia es la sal de este mundo. Pero el contexto es entender todo lo que habló como sombra y figura en el Antiguo Testamento del Señor, que toda ofrenda tenía que ser salada. Y para ser sal de este mundo, tengo que hacer primeramente ofrenda. No puedo ir a agradar al corazón de Dios si no aprendo a presentarme al altar. Amén. Amén. Entonces el Señor está hablando a cada uno de nosotros que seremos la sal. La influencia de la vida de la iglesia de Cristo no es solamente decir que soy cristiano. La influencia verdadera de la iglesia como la sal en este tiempo para preservar esta tierra corrupta es una iglesia consagrada. Una iglesia consagrada. Si somos la sal, es que en el momento que la iglesia se expande, está preservando la parte que alcanza. Y cuando hablamos de la parte que alcanza, estamos alcanzando almas. Pero lo corrupto no va a preservar lo corrupto. Si lo santo, lo consagrado, lo incorruptible va a preservar lo que era corrupto para que se convierta en incorruptible. No sé si me estoy explicando. Entonces Dios nos quiere hoy mover de dimensiones, porque esta iglesia, podemos decir, es la iglesia novia. Pero verdaderamente soy sal. Soy una iglesia consagrada, una iglesia santa. Entonces lo que yo alcance, lo voy a santificar. Fíjese que se quedó una palabra profética. No le voy a decir a medias porque pecaría. Una palabra profética que por el Espíritu se tenía que discernir. Y dijo: y todo lo que pisara la planta de tus pies será santo. Yo no sé qué le pasó al vaso, pero se quedó, que le faltó decir que, digo, todo lo que pisara la planta de tus pies será tuyo, dijo. Tuyo, pero santo. Y cuando usted avanza como sal, usted hace lo corruptible e incorruptible, no por usted, sino porque el que está con usted es el santo que santifica todas las cosas. Amén. Entonces, la vida consagrada en santidad va a influir en medio del mundo carnal,
del medio del mundo corrupto. Entonces todo hombre que alcance la verdadera iglesia de Cristo no será 2 veces hijo del diablo, sino aprenderá a ser hijo de Dios. Porque los fariseos hacían prosélitos, pero el mismo Señor Jesús dijo: estos los hacen 2 veces hijos del diablo. Pero el alcance que tendrá esta iglesia es un alcance de consagración y de santidad. Qué tremenda demanda, hermano, para mi corazón cuando el Señor me regaló este mensaje. Ahora vamos a Lucas capítulo 14, versos 34 y 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, si usted pone atención, ¿por qué el Señor recalcó el que tenga oídos que oiga? Si la sal, o sea que eso nos habla de una responsabilidad. Hay unos que empezaron a consagrar su vida, empezaron a tener testimonio de santidad, empezaron a creerle a Dios, empezaron a influir en el mundo, en el círculo que les compete influir, empezaron a hacerlo. Entonces era una sal que estaba sazonando, era una sal que estaba preservando lo que alcanzaba, era una sal que estaba resguardando de lo corrupto al alcanzado. Pero ¿qué está sucediendo acá? Y lea entre líneas, por favor. Está diciendo: si la sal se vuelve insípida. Y el Espíritu decía a mi corazón: hay muchos que un día empezaron a consagrarse, pero por alguna mentira del enemigo empezaron a dejar de tener el sazón que tiene la sal. Se volvieron insípidos, se volvieron insensibles al mandamiento de Dios, porque pusieron su confianza en el hombre, pusieron la mirada en el hombre, pusieron la mirada en lo material. Pero el Señor dice en esta hora que hay oportunidad para redimir el tiempo, hay oportunidad para que lo que era insípido, ahora volviéndose al Señor, vuelva a ser la sal que dé el sabor y el sazón al mundo. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Dios no está desechando ahora, pero dice que la sal que se volvió insípida no sirve para la tierra, no sirve para el muladar. Quiere decir que no sirve ni para el basurero, ni para el estercolero. Dios está hablando en esta hora: tu vida tiene un propósito grande, tremendo. Eres la sal de este mundo. No te estoy motivando a la emoción, a la convicción. Tu vida tiene un propósito. Tu vida tiene que ser santa para el Señor. Tu vida tiene que ser consagrada. Y cuando tienes esa comunión de consagración con Dios, entonces todo lo que hagas para el Señor será santo para el Señor, será consagrado para el Señor, será guardado incorruptible. Muchos, no digo todos ustedes, hasta yo, hermano, tenemos contacto con gente del mundo. Todos tenemos contacto con gente. Tenemos amigos que son mundanos. El viernes el Señor nos hablaba en una predicación. Josafat fue amonestado porque decía la palabra en Crónicas 19, ¿es verdad? Dice la palabra que Josafat fue amonestado por el vidente Anani. ¿Por qué? Porque le hacía el bien a los impíos, les hacía favores a los enemigos de Jehová. Y cuando lo amonestó Jehová, entonces él empezó a decir: es bueno que tengas esa relación con ellos, pero háblales del arrepentimiento y que se vuelvan al camino. Y empezó Josafat a recorrer todo Israel, llevando el mensaje de la reconciliación, el mensaje de que aquellos que se habían apartado del santo mandamiento volvieran. Pero muchos de nosotros, me decía el Señor, estamos en relaciones con los pecadores, estamos en relación con el mundo, pero no estamos influyendo todavía. Nos da vergüenza hablar del Evangelio, nos da vergüenza hablar de Cristo. Y Cristo dice: yo no me avergüenzo de llamarlos hermanos. Pero si quieres ser sal, hermano, con tu vida consagrada, no vas a tener temor del qué dirán con tus compañeros de trabajo. Aunque te molesten que eres un aleluya, aunque te molesten que eres un raro, aunque te digan que eres un legalista, que tu pastor te lavó el coco, que tu pastor es el que te manda. Cuando tienes revelación,
quién es el que hizo la obra redentora en tu vida y qué pacto de sal de Dios hay sobre tu vida, entonces vas a asumir con responsabilidad que eres sal de este mundo. Tienes que llegar a sazonar en tu trabajo, tienes que ser sazón en tu universidad, en tu colegio, tienes que ser sazón en Mazatenango. De esa manera se notará que la iglesia está preservando lo corruptible. Ahora, entonces una vida que deja ser consagrada para Dios no sirve, hermano. Y por favor, yo quiero que oigan el Espíritu. Por eso el Señor dijo: el que tenga oídos que oiga. Una vida que no está consagrada a Dios para nada sirve, hermano. Perdón, es un religioso. Está haciendo bulto en medio de la iglesia. Y no estoy ofendiendo a nadie. Una vida tiene que estar consagrada al Dios que lo redimió. Porque el que no se consagra es porque no conoce a Dios, hermano. ¿De qué manera se va a consagrar usted? Yo no sé, hermano. Pero tengo demanda en mi corazón que usted tiene hoy oídos para oír. Y su vida está llamada a consagrarse. Porque Él ya lo salvó, ya lo redimió, ya lo sustituyó, ya lo justificó, ya lo santificó. Ahora usted decide: me consagro, yo me subo voluntariamente, quiero ser sal. Porque usted puede levantar la mano juntamente conmigo hoy y decir: yo soy rey y sacerdote. Qué bueno. Y yo digo: todos son reyes y sacerdotes. Pero cuando usted está llamado a hacer algo por el reino, no lo hace. Amén. No sé si tenemos todavía fuerzas para darle una ofrenda de palmas al Dios que nos dice que nos ama. Mire, esto es tremendo. Aleluya. Vaya conmigo a Marcos capítulo 9, versos 49 y 50. Y si usted recibe esta verdad, yo sé que usted va a saltar de alegría. Porque todos serán salados con fuego. Por eso le estoy diciendo que usted va a salir convencido que usted es un salado. Usted ya reprenda la maldición que le dice: usted está salado, todo lo que hace le hace mal. No, lo que pasa es que está salado conforme al mundo. Usted tiene que ser salado conforme a la voluntad de Dios. Haga las cosas correctamente conforme a la voluntad de Dios y va a ver que todo le va a cambiar. Levante su mano juntamente conmigo. Todos seremos salados con fuego. Eso está escrito ahí. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Usted es una ofrenda salada, una ofrenda del pacto de Dios con sal. Y ese pacto sigue inmutable. Buena es la sal, dice. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Ahora, esta tremenda verdad que Dios nos da, nos demanda a cada uno de nosotros de poder tener la responsabilidad de ser salados con fuego. Y por eso le voy a hablar así rápidamente, que todos tenemos que aprender a subirnos al altar del sacrificio. Si no pasamos por el altar del sacrificio, no conoceremos la voluntad de Dios. Si no conocemos la voluntad de Dios, no conocemos las obras que Él preparó de antemano. La escritura dice en Efesios capítulo 2, verso 10, dice la palabra, que los que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así dice la palabra. A ver, ¿cuántos levantan la mano y dicen que son hechura de Dios? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó. O sea que las obras de esta iglesia no las preparé yo, hermano. Estas obras en las cuales usted va a incursionar con una vida consagrada, las preparó el Padre en lo celestial. El Padre que le dice: hijo mío, yo te elegí conforme a mi presencia para que me obedezcas y seas rociado con la sangre del Cordero. Estoy hablando palabra de Dios. Entonces usted fue elegido. Llegó a los 20, 30, 40, 50, 60 años, pero en ese momento que usted viene a Cristo, usted ha sido elegido. Entonces a usted le queda consagrarse para que en la elección que el Señor
ha hecho de usted, usted pueda creer que es hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Entonces, pero conocer las obras, tiene que conocer la voluntad de Dios. Muchos de los hombres caminan por voluntad de hombre. Yo no quiero que en esta iglesia usted camine por voluntad de hombre, sino usted reconozca que lo que predicamos, lo que enseñamos, lo que ministramos en esta casa es para que usted conozca la voluntad del Dios que lo escogió, del Dios que hizo pacto con usted. Amén. Del Dios que dice: quiero que seas una ofrenda salada para mí. Amén. Bueno, entonces todos seremos salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Ahora usted va a entender. Entonces aquí hay una doble función. Para que usted sea una ofrenda para que usted sea sal del mundo, tiene que aprender a hacer una ofrenda salada con fuego. ¿Y qué es lo que va a salar su vida, hermano? Es la palabra. Es la palabra, es el evangelio. Lo que saló a Jesús como una ofrenda salada fue la palabra revelada para el Hijo. Ahora la palabra del Padre la tiene potencializada usted en el Antiguo y en el Nuevo Testamento en esta hora. El Espíritu Santo le va a enseñar para que esta palabra revelada venga a su vida. Entonces esta va a ser la palabra de nuestro Dios va a ser lo que me va a salar a mí como ofrenda para presentarme en el altar como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, para que pasando por el altar yo me convierta a sí mismo para el Señor y para la tierra en la sal de esta tierra. Yo me entendí, ¿usted se entendió? ¿Usted me entendió? Yo sí me entendí. Bueno, Romanos capítulo 12, verso 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, para conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, no me tengo que amoldar al mundo. O sea, el mundo no me tiene que influir, pero para que no me influya el mundo, tengo que aprender a presentarme voluntariamente al altar del sacrificio. Entonces ahí la palabra me está salando para que yo pase al altar de sacrificio y sea esa ofrenda viva, salada, agradable, o sea, incorruptible. O sea, usted tiene que presentarse incorruptible, porque no podemos traer ofrenda contaminada al altar, y su vida no tiene que estar contaminada. Por eso, hermanos amados, son los que pisamos el altar, predicadores, dirigentes, hermanos de alabanza, ¿cómo se están presentando delante de Dios? Están presentándose a ofrecer sacrificio de alabanza, sacrificio vivo, salados. Aquí sí conviene los salados. O sea, libre ¿cómo se llama la palabra? De corrupción, ¿qué es? Putrefacción. No me salía la palabra. Libre de putrefacción, libre de corruptibilidad. ¿Cómo nos estamos presentando ahí? Porque aprendí a predicar, hermano. Voy a hablar solamente de mí. Porque me aprendí unos versos. Y porque he pisado el altar y no me ha pasado nada, no me ha partido un rayo. Los hijos de Aarón presentaron fuego extraño y fueron consumidos con fuego. No tomemos en poco la gracia del Señor. Hemos pisado muchas veces el altar corruptibles, putrefactos. Solamente que el olor no se siente, porque no se siente con esas narices. Pero en el ambiente espiritual, esto va conmigo, hermano. Pero ahora usted dirá, el sacrificio incorruptible, incontaminado, es del pastor, es de los de alabanza. Hermano amado, somos todos llamados a hacer esa ofrenda.
Ya tenemos que dejar de ser cristianos de nombre. Preséntese usted como sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, porque es su culto racional. Si quiere ser sal de este mundo, entonces ahí poniendo la cabeza. Es mejor poner la cabeza delante del rey ahorita, antes de ponerlo delante de la bestia y del anticristo y de sus servidores, que literalmente le van a volar la cabeza a los cristianos en la gran tribulación. ¿En dónde quiere poner la cabeza? ¿Ahorita o después? Nada, cambie su manera de pensar, pues, y va a cambiar su manera de vivir. Así dice Romanos 12:2. Ya no se amolde al mundo. Está en el mundo, pero no es del mundo. Usted está en el mundo para preservar al mundo, para alcanzar al mundo. Pero si tu testimonio es ocasión de que otro caiga, hermano, cuidado, porque sería mejor que trataras una piedra de molino y te tiraras al mar. ¿Cómo está nuestro testimonio? Levante su mano y Dios esté conmigo. Hoy seré una ofrenda salada con fuego. Vienen pruebas. Seremos probados en el fuego de la prueba, para ser aprobados. Cuando venga la prueba, no te aflijas por la prueba, porque aun cuando sea dura la carga, la salida va a ser gloriosa, que Dios te va a dar para que des testimonio que tu Dios no te dejó y no te abandonó. Aleluya, aleluya. Ser consagrados para Dios es reconocer que mi cuerpo ya no me pertenece. Que este cuerpo corruptible en el tiempo pasado se convierte en algo incorruptible, pero no por este cuerpo, sino lo que se está construyendo. Cuando Pablo dijo, aunque este cuerpo se vaya desgastando, el interior cada día se va fortaleciendo. Ahora, ¿quiere usted tener un cuerpo semejante a Cristo? Hermano, estoy hablando de lo que dice la palabra, que en Filipenses dice que cuando Él venga tendremos un cuerpo semejante a Él. Pero este cuerpo, ahora usted va a entender cuando hablamos de la restauración del tabernáculo de David, que habla en el libro de los Hechos. No habla de la restauración del tabernáculo de David, Él habla de la iglesia, habla de usted, habla de mí. Pero hay muchos que están allá afuera que no saben nada de eso, hermano, pero usted, siendo sal, llevará esa verdad. Primera de Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Dice la palabra: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo no te pertenece, hermano. Tu cuerpo le pertenece al que compró por precio tu vida. Tú eres el tabernáculo que estaba caído. Tú eres el tabernáculo que estaba sucio y destruido. Tú eres el tabernáculo que el Señor está levantando y está hermoseando con las perlas de la revelación de su palabra. Es el tabernáculo que está siendo ataviado, adornado con oro, plata, para que cuando venga el fuego, la obra prevalecerá, dice la palabra. ¿Has leído esto? Dice que unos construyen con oro, plata y piedras preciosas. Otros construyen con paja, heno y hojarasca. Pero cuando venga el fuego, cada uno será manifiesta la obra por el fuego. La paja, hojarasca y heno, hermano, quedará destruida. Serán salvos, pero por fuego. El Señor quiere que usted no sea salvo por fuego. Quiere el Señor que usted sea probado con fuego, que sea salado con fuego, para que cada día el Señor diga: este mi hijo se ha presentado nuevamente en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, se ha presentado como el sacrificio vivo. Era
quiere conocer en medio de las circunstancias. Él quiere conocer mi voluntad, buena, agradable y perfecta, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de cualquier situación. No te olvides de venir al altar del sacrificio, porque ahí conocerás la voluntad de Dios. Y entonces vas a entender, no te vas a pelear con Dios por lo que está pasando, sino le vas a dar gloria a Dios por el tiempo de la prueba. Aun cuando estés sintiendo el gran peso que tu alma ya no aguanta, que se está afligiendo, pero entonces el Dios de gloria se ha de manifestar por cuanto has aprendido a hacer una ofrenda para Él. El Señor no te dejará sin el socorro oportuno. Si el mismo Señor Jesús, como esa ofrenda salada, el mismo Señor Jesús dijo: Señor, si es tu voluntad que pase esa copa delante de mí, pero inmediatamente digo: que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Ahí cuando estaba en la cruz digo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Sabía. No te aflijas, hermano. Aprende a pasar la prueba. Aprende a consagrarte para el Señor, no importa. Hermano, aquí nos habla la palabra: no nos vamos a consagrar cuando todo vaya bien, cuando no tenemos problemas económicos, cuando estamos... Ahí es cuando menos nos consagramos. Pero si tú estás en una situación bien, hermano, que no tienes ningún problema, es un idilio tu matrimonio, estás besitos y besitos, buena plata en el banco, buen trabajo, muchas cosas bellas, conságrate. Pero si estás pasando por un desierto, estás menos 100, con enfermedad, conságrate al Señor. Porque Dios quiere que seas un templo consagrado, que seas un templo santo para Él. Porque de la misma manera que te mantengas hasta el día glorioso de su manifestación, hermano, será tu victoria. Cuando nosotros declaramos que somos consagrados y nos estamos guardando para el Señor, podemos presentar sacrificios aceptables para Dios por medio de Cristo. Mire, tremenda palabra esta, hermano. No podemos presentar sacrificios aceptables para Dios por medio de Cristo si nosotros no estamos consagrados, si nosotros no estamos salados como ofrenda, si no estamos preservados de lo corruptible. Vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5. 1 de Pedro 2:5 dice la escritura: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, como tabernáculo, como templo, es lo mismo, son sinónimos. Y sacerdocio santo, sacerdocio consagrado, sacerdocio como una ofrenda salada, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Cuando tú disciernes lo espiritual y se va acomodando lo espiritual a lo espiritual, entonces vas a entender que lo que dijo el Señor, que nunca falte la sal en tu ofrenda, que el mandamiento perpetuo es que haya sal en tu ofrenda. Quiere decir que esta palabra se cumple en ti cuando la palabra te viene a salar, la palabra te viene a dar vida, la palabra te viene a sazonar, la palabra te viene a producir en ti el querer como el hacer, y por la palabra te subes al altar, eres un sacrificio vivo. Entonces, después de pasar en el altar, puedes ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Cristo, que es parte de tu sacerdocio santo, consagrado para el Dios que te salvó. Esto no es un privilegio para mí como pastor, ni para unos cuantos ministros de esta casa, es para toda la iglesia. El diablo te ha mentido muchas veces. El diablo te ha dicho: mira desde afuera del atrio, mira desde lejos. Pero hoy el Señor te dice que tú eres de los escogidos, para que tú puedas ser esa ofrenda salada en fuego, agradable para el Señor, para que tú te conviertas en la sal de esta tierra. Porque siendo sal con sazón, entonces vas a cumplir el propósito de lo que Dios tiene para tu vida. Pero la sal que ya no sazona, para nada sirve, ni para la tierra, ni para el estercolero, de nada. Pero tu vida, hoy, escucha, tu vida sí sirve para el Señor, porque hoy te trajo con un propósito para que esta palabra quede anidada en tu corazón, y que esta palabra
incubando vida en tu corazón, tengas la vida de Dios revelada en tu vida para que seas tremendamente cambiado en tu vida y que tu testimonio influya en el lugar. Y entonces vas a recibir burlas al principio. Cuando agarres tu valor de estar hablando a pesar de las burlas, a pesar de las bromas, te vas a dar cuenta cómo influyes en el lugar donde estás. Dios quiere que tú vivas esta palabra, que tú seas testimonio de esta palabra, porque todo lo que está escrito para tu enseñanza, y eso se ha de cumplir en tu vida. Pero tú decides poner por obra esa palabra, que tu vida sea una ofrenda salada, con fuego, agradable para el Dios que te ama, para el Dios que te escogió. Yo no sé cómo está tu vida, pero lo que sí sé es de que Dios quiere que tú seas ese sacrificio vivo delante de Dios. Ponte de pie, por favor, vamos a ministrar esta palabra. Los enemigos de nuestra consagración es el mundo, la contaminación del mundo. Los enemigos de nuestra consagración es nuestro pensamiento cautivo a los deseos de las terrenales. Pero dice la palabra, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Dios te dará la gracia, vas a alcanzar tus metas, tus objetivos, pero sobre todo vas a alcanzar esas dimensiones de gloria que Dios quiere alcanzar. Y de una manera preciosa nos habló el Señor y dijo, yo quiero que seas como las águilas, que tus fuerzas sean renovadas como las águilas, para que puedas levantar vuelo e ir a las alturas. Levanta tus manos al cielo. No fue un palabrerío del hombre, hermano. Es la palabra eterna que te dice, me agradan las ofrendas sazonadas con sal. Cierra tus ojos un momentito. Cierra tus ojos. Yo quiero ministrar esta palabra convencido que tú y yo seremos esa ofrenda agradable delante de Dios, que ese sacrificio de presentar nuestro cuerpo vivo, santo, incorruptible, incontaminado, porque la palabra nos limpió, la palabra nos purificó, el agua de la palabra. Nos presentamos como esa ofrenda. Empiece a abrir sus labios y decirle, Señor, te pido perdón, porque todavía me ha costado subir al altar el sacrificio, pero hoy decido voluntariamente presentarme delante de ti al altar del sacrificio. Señor, que tu palabra me limpie en esta hora, que tu palabra limpie todo pensamiento contaminado, corruptible que había aceptado. Que tu palabra me limpie totalmente de esa vana manera de vivir. Que tu palabra me limpie de todo temor, de todo miedo. Que esta palabra me limpie de toda iniquidad y de toda maldad. Que esta palabra renueve hoy. Que esta palabra me limpie mi conciencia de toda obra mala. Que esta palabra limpie mi conciencia de lo corruptible, de lo contaminado de este mundo. Que esta palabra obre poderosamente, trayendo limpieza total de mis vestiduras. Dile al Señor, limpia mis vestiduras, limpia mi efod, limpia mi vida. Levanta tus brazos, dile al Señor, aquí estoy, Señor. Quiero presentarme como un sacrificio vivo. Quiero ser acepto. Si en esta hora hay alguna persona que quiera entregarle su vida a Cristo, por favor, levante su mano claramente. Ahí hay una persona que se quiere reconciliar con Cristo. Hermanos servidores, hermano Roberto, hay una mano levantada. Aquí está la mano levantada de este joven, Pastor Julio. Aquí está la mano de este joven levantada. Gloria a Dios. Por favor, que pasen aquí al altar. Que pasen aquí al altar. No tengas vergüenza. Es un privilegio rendirle la vida, reconocer que Dios está dando a nuestro corazón. Aquí hay una vida que se entrega a Cristo, hay una vida que se reconcilia, que vuelve. Y hacemos la oración del pecador, reconociendo que debemos de ser incorruptibles para Dios. Aquí hay una vida de una persona que se entrega, de una
Varona, por favor, Yo solo con suma diligencia. Ahí viene otra hermana. quiero cantar. Hay tiempo de gloria, tiempo de bendición. Por favor, háganle la oración de aceptación, Pastor Julio. La oración de aceptación. Y mi vida entregar como ofrenda de mi quebrantado corazón. Hoy rindo a tus pies. Úsame Vidas que se entregan a Cristo. para agradarte a ti. Y tú que hoy rindes tu vida para Abre tú aprender mis cada día a hacer un labios. sacrificio. Abre tú mis labios y yo te alabaré en sacrificio vivo. Te doy todo mi ser. Oh, abre tú mis labios. Hermano Roberto. Hermano Roberto. Y yo te alabaré Aquí está mi vida, oh Dios. Tómala. en sacrificio vivo. Te doy todo mi ser. Aquí hubo vidas que se rindieron a Jesús, al señorío de Jesús. Haz de mí una Aquí hay otra vida que se rinde a Cristo. Dos vidas más. Mire qué maravilloso es el Señor que está hablando hoy en nuestro corazón. adoración a ti. Levante sus manos, hermano. Escógeme y úsame. Que abran su corazón y reconozcan el sacrificio santo de Cristo como para perdón de tu pecados. siervo fiel. Sí, Señor. Yo solo quiero cantar. Yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Solo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Levante sus manos al cielo. Quiero amar. Señor, aquí miras las vidas que se rinden delante de ti para hacer una ofrenda agradable para ti. Saladas con sal. Aquí está mi vida, dígale. Ríndale su vida al Cristo bendito. Yo me rindo a Él. Hay gloria de Dios por las almas que se rinden delante de Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Vamos, iglesia. Yo me rindo a Él. Sí, Señor, aquí está mi vida. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Levanta tus manos un momentito, por favor. No termina este momento de gloria
Aquí están las vidas que se entregaron a Cristo en esta hora. Pero usted con sus manos levantadas, toda la iglesia debemos de ser una iglesia consagrada. Una ofrenda salada con fuego. Una ofrenda. Dele una ofrenda mecida, así como se soltaba las primeras gavillas de la primera cosecha. Esa es una cosecha para el Señor. Una cosecha para la gloria del Dios que nos ama. Una cosecha para la gloria del Dios que ha sido bueno con nosotros. Yo quiero invitarle en esta hora que usted repita conmigo y diga: Padre, quiero ser para ti una ofrenda de sacrificio vivo, santo y agradable para ti. Quiero ser esa ofrenda sazonada con fuego, salada para la gloria tuya, porque quiero ser sal para este mundo. Gracias, Señor Jesús. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Hoy cuidaré, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. No te La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genesaret.